contacto. En este momento estamos con el señor Carlos Walter, quien es médico y también lleva la organización Alianza Venezolana por la Salud a tratar un tema que ha estado muy relevante en el país, muy de a toque sobre lo que son las epidemias y la difteria. Señor Carlos, muy buenas tardes. Cuéntenos un poco a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de BPI TV todo lo relacionado a la difteria y las causas que puede causar esto en Venezuela. Bueno, en este momento tenemos presente en Venezuela, desde el año pasado, una epidemia de difteria. Es importante destacar que Venezuela tenía casi un cuarto de siglo sin haber registrado casos de difteria. Y ya la aparición, como ocurrió efectivamente el año pasado, alrededor del mes de julio del año pasado, de los primeros casos de difteria, pone de manifiesto que eso era una epidemia, porque en un país donde han pasado tantos años sin la existencia de casos, la aparición, aunque sea de un caso, era ya, debía haber sido considerado una epidemia. ¿Por qué aparece esta enfermedad? Recordemos que esta es una enfermedad que es prevenible con vacunas. Y si es prevenible con vacunas, por supuesto, lo primero que hay que pensar es qué ha ocurrido y por qué parte de la población no está protegida por vacunas. Todos sabemos que existe un criterio internacional que es lo que se denomina cobertura de vacunación, que considera que por encima de un 95% una población está protegida contra las enfermedades que previene esa vacuna si alcanza esos niveles altos de cobertura. En el caso venezolano, cuando uno examina las estadísticas a propósito de la cobertura, se da cuenta de que la cobertura tenía ya años que estaba por debajo de esos niveles, y si uno examina en particular ya no el promedio nacional, sino lo que estaba ocurriendo en todas las entidades federales del país, se va a encontrar que teníamos entidades federales donde la cobertura de vacunación estaba por el orden del 43%. Y uno de ellos es precisamente el estado Bolívar, donde aparecen los primeros casos de vacuna. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué aparece la enfermedad? Porque el gobierno nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, descuidó la importancia que significa la prevención de enfermedades prevenibles por vacuna y concentró su atención en un grave error que desde hace años le venimos advirtiendo, que el problema en vacunación no es informar sobre número de dosis que se vacunaron. El ministerio venía acostumbrado últimamente a hablar fundamentalmente de millones de dosis de vacunas. Con eso no dice absolutamente nada. Y sobre todo cuando tenemos el caso particular que algunas vacunas producen la protección cuando se coloca el número de dosis que están indicadas para esa vacuna. Porque yo siempre pongo el ejemplo que ocurre igual a lo que es la deserción escolar. Si yo, en el caso específico de un niño menor de 1 año, que le corresponde la primera vacuna de la llamada pentavalente, porque es una vacuna que protege contra 5 enfermedades, una de ellas es la difteria. Si coloco la primera vacuna a los 2 meses, pero luego cuando le toca la segunda dosis de esa vacuna, que es a los 4 meses, no lo vacuno, entonces yo no estoy garantizándola. Y luego sucesivamente, si supongamos que vacuné, le puse la segunda dosis, pero si no le pongo la tercera dosis no está protegido. Entonces, ¿a qué llevó eso? Bueno, que se vino acumulando un número importante de lo que nosotros llamamos población susceptible, que significa que no está protegido contra la enfermedad. Y al no estar protegido en presencia de la gente que la causa, perfectamente puede, como ocurrió exactamente, enfermarse. Señor Walter, ¿ustedes han tratado de comunicarse con el gobierno nacional, el mismo Ministerio de la Salud, este balance que usted nos está dando? Hemos desde hace mucho tiempo, no solo a propósito de esta epidemia,
sino en ocasiones anteriores, cuando se han presentado las memorias y cuentas del Ministerio de Sanidad, hemos insistido a ese error, no solo en relación a las vacunas que protegen contra la difteria, sino en general a todas las vacunas. Pero en el caso específico de la difteria, las otras organizaciones a las cuales o que participan en la Alianza Venezolana por la Salud venían alertando lo que había ocurrido con la difteria. Precisamente una de ellas, la Defendamos la Epidemiología Nacional, de la cual formo parte, fue la primera que le informó al país sobre la aparición de los primeros casos de difteria en momentos en que el ministerio intentaba ocultar la información. Para quienes nos están viendo y para que quede claro el tema de la difteria, ¿cómo se puede conocer que tiene difteria? Y luego, ¿cuál es el procedimiento que deben hacer aparte de la vacuna? Bueno, ya, después que la persona tiene, bueno, la primera cosa es tratar de identificar cuáles son los signos y síntomas de la difteria. En general, la difteria es una enfermedad que es producida por una bacteria y que esa bacteria produce un conjunto de afecciones a nivel de las vías respiratorias superiores y produce específicamente un exudado que puede ocasionar la imposibilidad de la respiración de las personas, ¿no? Entonces, un signo importante es el exudado que está presente a nivel de la orofaringe y sobre todo en la parte posterior, que dificulta la respiración, pero el tema no es nada más un problema de carácter mecánico, respiratorio, sino que la bacteria que produce la difteria produce exotoxinas y esas exotoxinas pueden afectar otros órganos, pueden afectar incluso el corazón, puede afectar el sistema nervioso central. Entonces las consecuencias son no solo por obstrucción respiratoria, sino también por efectos tóxicos. Y es una enfermedad que produce una letal, que puede producir muerte. Con esto no estoy diciendo decir que toda persona que sufre de difteria necesariamente muere, pero lo que sí es importante es que la persona que sufre de difteria tiene que ser atendida. Y en este momento hemos tenido una crisis importante de la inexistencia de los medicamentos que se utilizan para tratarla, que son antibióticos y en particular la antitoxina difterica. Pero por supuesto, aparte de eso, no es nada más tratar al paciente enfermo, se trata también de hacer el tratamiento para las personas que han estado en contacto con el enfermo, una profilaxis, pero también resolver la situación de indagar qué está pasando con las personas más cercanas al punto en el cual fue diagnosticado el caso o se confirmó el caso, para ver cuál es la situación en materia de protección, de prevención, si está o no está vacunado, si está cubierto suficientemente, y hacer entonces tomar las medidas de vacunación que son necesarias tomar en ese momento. La única manera de combatir la difteria en este caso sería la vacuna. Bueno, repito, combatir una cosa es combatir y otra es prevenir. La única manera de prevenir es vacunando, por supuesto. Pero si yo tengo ya una persona que sufrió la difteria, tengo que tratarla. Y ya no la voy a tratar con la vacuna. Tengo que tratarla con la antitoxina difterica y con antibióticos. Ahora, ¿al Ministerio de la Salud en este momento tiene la capacidad de prevenir la difteria a nivel nacional? Bueno, mira, la pregunta debería haber sido otra. ¿Por qué el ministerio, si esta es una epidemia que empezó el año pasado, qué ha hecho del año pasado hasta ahora? Y es evidente que si uno toma únicamente el indicador, si esa fue una epidemia que estaba localizada en el estado Bolívar, ¿cómo es posible que en este momento tengamos una epidemia que está extendida a más de 17 entidades federales del país? Entonces, en este momento llama la atención que el ministro de Salud, que ya tiene, la verdad es que él no fue designado, cuando la difteria empezó, él no era el ministro, era otra, era la ministra Luisana Melo, pero ya él tiene en el cargo alrededor de 7 meses.
Y es apenas ahora, ayer, cuando anunció una campaña de vacunación, que con eso pareciera que estuviera confesando que no había vacunado, cosa que no es verdad. Es hasta torpe la manera de comunicar. No, pues sencillamente, bueno, las medidas que han tomado han demostrado que no han sido eficaces. Y tampoco lo va a resolver solo con el anuncio de esta campaña, que él llama campaña, cuando lo que se supone es que existiendo un programa ampliado de inmunizaciones, que a partir del momento en el cual se presentó la epidemia de difteria, empezó a vacunar, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que esté anunciando ahora una campaña adicional? Eso es contradictorio, es casi un reconocimiento de que algo no hicieron, sin terminar de decir qué fue lo que no hicieron. Uno pudiera incluso presumir que es que a lo mejor era que no tenían cantidad suficiente de vacunas y en consecuencia no podían haberle garantizado la vacunación a toda la población, ¿no? Estamos en el Distrito Capital, pero a todas las personas que nos están sintonizando a través de BPI TV, ¿a dónde pudieran acudir para prevenir esta difteria, por lo menos aquí en Caracas, y si tiene conocimiento de algunas otras entidades para dirigirse directamente a vacunarse? Bueno, aquí resulta contradictorio, porque a quien le corresponde dar esa información de cuáles son los puestos de vacunación, ¿no? Es al propio Ministerio de la Salud. Tú no puedes conformarte, como hizo el ministro ayer, diciendo que tenemos miles de puestos. Con eso no informa. Tú tienes que decir en cada distrito sanitario, en cada municipio, en cada parroquia, cuáles son los puestos de vacunación, cuáles son los sitios. Bueno, y hay que producir esa información para que incluso en el estado actual, con las debilidades del Sistema Nacional de Salud, incluso nosotros no conocemos a plenitud cuál es la totalidad de los sitios de vacunación. Le hemos reclamado precisamente al Ministerio que informe sobre esa actividad. Recientemente hicimos una acción donde reclamamos el derecho a la vacunación en el Distrito Sanitario número 3 de la región capital, y ahí pudimos obtener una información de cuál era el número de los centros de vacunación existentes en todas las parroquias a las cuales ese distrito atiende. Pero esa es una campaña que debe ser estimulada y debe ser una exigencia de todos, un reclamo al gobierno nacional que informe. Yo decía ayer en un programa de radio que me entrevistó que cómo era posible que un país donde el gobierno nacional nos intoxica todos los días con el noticiero de la patria, no utilice ese noticiero de la patria para informar cuáles son los sitios de vacunación, si de verdad estamos en una situación de alerta como la que estamos. Sí, muchísimas gracias. Fueron las palabras del señor Carlos Walter, quien es coordinador y parte de lo que es el movimiento de la Alianza Venezolana por la Salud. Sin embargo, aún no nos vamos, estamos con la señora Mariela Ramírez, quien lleva el movimiento Dale Letra. En este momento ya se están reuniendo varias organizaciones, no únicamente la Alianza Venezolana por la Salud, sino ustedes también, y otras 30 organizaciones nos habían comentado sobre un movimiento que piensan realizar para la semana que viene sobre este tema, la salud. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, Dale Letra es un movimiento ciudadano que ha estado coordinando desde el día 16 de octubre una serie de actividades en relación a la salud y la alimentación, que comenzaron el 16 de octubre, que era el Día de la Alimentación. Nuestro deseo es recuperar el espíritu participativo y organizativo de la sociedad mostrado en la consulta popular del 16 de julio. Nos proponemos la articulación de todos los gremios más importantes del sector salud, de individualidades y de organizaciones civiles para una gran alianza en protesta pacífica para visibilizar la gravísima problemática de la salud y la alimentación en Venezuela. Hemos llevado a cabo 3 foros en la Plaza Brión de Chacaíto, que realizamos los jueves en la tarde para abrir los micrófonos a la participación ciudadana, a un diálogo social en el que podamos reflexionar sobre esta gravísima situación que enfrentamos los venezolanos. Mañana tenemos nuestro último foro preparatorio en la Plaza Brión de Chacaíto. Los invitamos a acompañarnos a las 4 de la tarde. Tendremos como invitado al doctor Julio Castro haciendo un reporte de epidemias en Venezuela, al arquitecto Feliciano Reina de Acción Solidaria hablando sobre la participación de la sociedad civil en la emergencia de salud en Venezuela, y a la doctora Luis Ángela Correa haciéndonos una exposición sobre la gravísima situación en los hospitales y los riesgos en la maternidad Concepción Palacio específicamente.
Todas estas acciones han sido preparatorias para una actividad de calle que llevaremos a cabo con más de 30 organizaciones sociales que nos hemos comprometido en visibilizar este problema, y hemos hecho un trabajo de investigación por un mes cruzando datos de todas estas organizaciones para visibilizar las cifras que lamentablemente por un Estado ausente no tenemos acceso a los venezolanos. La sociedad civil ha tenido que tomar acciones que normalmente deberían estar en manos del Estado, y hemos tenido nosotros los ciudadanos que cubrir ese vacío. Ese trabajo de investigación nos ha llevado a la recopilación de una data sobre toda la problemática en el país, que haremos visible en una caminata que llevaremos a cabo el 16 de noviembre y que estaremos informando detalles sobre su realización en el transcurso de la semana. Luego de que se haga esta caminata, ustedes piensan realizar este informe de este cruzado de datos que tienen, de lo que acaba de nombrar, de distintas organizaciones, tanto del gremio de la salud como ustedes organizaciones de la sociedad civil. ¿Piensan llevar este balance de data al Ministerio de la Salud y presentárselo, ya que el mismo gobierno, por usted mismo lo está diciendo, no ha presentado ningún informe? Bueno, nosotros vamos a hacer una manifestación de calle en la que vamos a visibilizar toda esta información para que sea del acceso de todos los venezolanos. ¿Qué mensaje le envía al resto de la población venezolana cuando este tema, ejemplo de la difteria, ha estado tan latente y preocupante, ¿no? Bueno, yo creo que el mensaje más importante para la sociedad es que es necesaria la organización ciudadana para la defensa de nuestros derechos. Unidos somos más fuertes y debemos trabajar articuladamente para conseguir soluciones y exigirle a un Estado ausente que resuelva los problemas que enfrentamos los venezolanos. Bueno, amigos de BPI TV, fueron las palabras de la señora Mariela Ramírez, quien lleva el movimiento Dale Letra, donde se están conjugando distintas organizaciones para realizar una caminata el próximo jueves sobre el tema de la salud. Conversamos también con el doctor Carlos Walter sobre el tema de la difteria en Venezuela y la señora Mariela Ramírez. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.